Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Platicando con Calma. Hoy vengo a grabarles con una energía muy linda, muy intensa, navegando un espacio de mucha creación, de muchos cambios en mi vida, ya materializándose una nueva etapa después de una etapa anterior donde fue cerrar ciclos. Así que de eso quiero platicar, cómo es que empezar de nuevo es parte de la vida, cómo es que al mismo tiempo es algo que nos da tanto miedo y nos resistimos, y al resistirnos nos podemos quedar atorados en un ciclo que ya terminó y privándonos del privilegio de entrar a una etapa o a un ciclo de vida mucho más expansivo, que lo único que requiere es que sueltes y que te animes a usar uno de nuestros más grandes poderes como seres humanos, que es el crear. Si varias veces has pensado que tienes algo más grande que dar, que eres fuera de serie, tengo muchas cosas que compartirte. No es solo vivir en el momento presente como tanto hemos escuchado. Se trata de hacer lo más con tu momento presente. Sé que la quieres sacar del estadio. Te prometo que el camino no requiere tanto esfuerzo. Todas esas condiciones que le has puesto a tu éxito no son las piezas faltantes. Déjame acompañarte a descubrir cómo transformar tu estrés en gozo. Eso que estás buscando, esa pieza que falta, es permitirte ver todo lo que eres y abrirle las puertas a todo lo que el universo te quiere dar. Para que eso que das hoy, tu canción, esa que se compone de cada nota, de cada instante que estás respirando, se convierta en algo mágico. Algo mágico orquestado con el universo. Soy Isa Casas y esto es Platicando con Calma. Pues ahora sí, vamos a empezar a platicar de esto. Y sé que siempre comenzamos los episodios respirando, pero esta vez lo quiero dejar para después. Y quiero empezar a platicarles lo que ha estado pasando en mi vida, que no había podido contarles porque no era información que se podía compartir abiertamente, mucho menos en un episodio de podcast, pero ya se puede compartir y todo va a hacer muchísimo sentido y cómo lo vamos a unir al tema de hoy, que es crear y volver a empezar. Entonces, bueno, todo comienza hace varios meses, en verano, donde llega la noticia de una posible mudanza a un país muy lejano donde yo he vivido, que es Australia. Y cuando me dieron esta noticia, pues fueron muchísimos sentimientos encontrados. Me dio muchísima ansiedad, al mismo tiempo emoción, miedo, todos los que se puedan imaginar, al mismo tiempo tristeza porque mi hermano va a tener un bebé y yo no iba a estar y en fin, muchas cosas. Creo que no dormí como en 2 días, o sea, literal se me quitó el sueño y fue pasando el tiempo y como que no había más pasos a seguir de este plan. Yo un poco estresada, sobre todo por el tema de la escuela de los niños, que allá el ciclo escolar comienza con el año calendario, no como acá, que es pues el ciclo escolar comienza en agosto o septiembre, ¿no? Entonces, bueno, long story short, no me voy a Australia, no se preocupen, y estoy muy en paz, pero sí me voy a otro lado. Entonces, pasan estos meses, de pronto se pone sobre la mesa esta posibilidad de regresar a Estados Unidos y pues bueno, mi esposo, que nunca platico aquí de su vida laboral porque no quiero ser el call center de de la empresa para la que trabaja, si son muy chismosos pueden averiguar cómo se llama mi esposo y googlear y enterarse lo fregón que es en el mundo corporativo. Pero bueno, el caso es que se confirma después de un rato que nos vamos a Estados Unidos. Estos procesos, para quienes conozcan un poco cómo sucede esto en el mundo corporativo, pues son lentos. Hay un proceso donde la gente entra para concursar por puestos y bueno, no son tan rápidos, ¿no? Entonces estos procesos, pues para alguien que, como yo, que le suele, a pesar de que me gustaría ser siempre más mujer con calma, pues sí tengo una parte donde me corre la prisa y quiero que ya todo se me revele, ¿no? En estos meses de mucha incertidumbre estuve yo muy sorprendida de mí, de cómo los navegué desde
pues un lugar muy presente de no correr. El único momento donde se me destapó la crisis, y aquí es donde empieza la parte más interesante de esta historia que les estoy contando, fue justo después de mi cumpleaños. Ese viernes yo esperaba que ya estuviera la noticia oficial, ¿no? Y no estuvo. Y entonces ahí todo lo que había aguantado de meses de incertidumbre explotó ahí. Explotó mi impaciencia, explotó mi dolor de cabeza que me duró una semana, explotó mi mal humor, mi enojo, todo. Dije, esto no puede ser. Le dije, ya no me cuentes más de tus procesos, cuando esto sea real y definitivo, entonces cuéntamelo, todo lo que pasé antes no lo quiero saber, ¿no? Entonces regresan mis dolores de cabeza, que la primera vez que los tuve fue en septiembre de 2021. En septiembre de 2021 yo estaba con la mudanza de Los Ángeles en puerta, también con mucha incertidumbre porque por COVID habían muchas cosas que estaban fuera de nuestras manos, desde cuándo nos iban a llegar las visas, hasta cuándo iba a ser la mudanza, hasta varias cosas que estaban fuera de nuestro control, y entonces no teníamos una fecha fija. Nos tardamos en poder tener certeza de cuándo nos íbamos, a pesar de que pues mi esposo ya estaba trabajando en ese puesto, ¿no? Y entonces, justo en medio de todo esto, me da COVID. Y a raíz de COVID empiezan mis dolores de cabeza. Tuve, ya lo he platicado en otros episodios, un long COVID bastante fuerte. Y alguno de los alimentos que activaban mis dolores de cabeza, a lo cual me tardé mucho tiempo en darme cuenta que era por ejemplo el aguacate, el chocolate, y yo haciendo una limpia, bueno, no limpia, estaba haciendo como un reto conmigo misma de tomar cacao ceremonial todos los días por 20 días. O sea, imagínense el veneno que me estaba metiendo cuando el chocolate activaba más mis migrañas, ¿no? Pero bueno, me estoy desviando un poco del tema. El caso es que de repente me doy cuenta y digo, en septiembre de hace unos cuantos ayeres, estaba yo viviendo una situación muy similar y mi cuerpo estaba expresando un síntoma igual que el que estoy expresando ahorita. Y eso no es coincidencia, la vida es cíclica, mi cuerpo está reaccionando igual, y me acuerdo perfecto que era septiembre por muchas cosas, pero también porque es mi cumpleaños, y ese cumpleaños lo pasé en mi cama con COVID. Entonces, aquí acababa de ser mi cumpleaños y dije, ese es el vínculo. Entonces, dentro de todas las cosas que hice para ver qué cosas nuevas había para quitar este problema de migraña, terminé yendo con mi acupunturista de cabecera, y terminando la sesión, algo sale al caso de las hipnosis, y le digo, yo justo mañana tengo una paciente que le voy a hacer hipnosis, y él hace hipnosis, ¿no? Y le dije, me deberías de hacer hipnosis, porque esto de mi dolor de cabeza tiene algo que ver que tengo que ir a solucionar, porque estoy atorada, esto ya me pasó, esto es cíclico y tengo que ir a ver, porque soy muy mala para la incertidumbre, y a pesar de que estuve meses lidiando muy bien con eso, pues exploté. Y ahí está. Entonces tengo que ir a la raíz de esto de forma profunda. Entonces me dijo, perfecto, vente mañana en la noche y te hago un proceso de hipnosis para ir a trabajar eso. Así que bueno, esto creo que se los conté justo el episodio pasado, pero no les conté lo que descubrí en la hipnosis, y esto es una parte preciosa. Entonces entro a la hipnosis, estoy en un pasillo largo, estoy ya en estado hipnótico, ¿ok? Estoy en un pasillo largo con muchas puertas, y había una puerta justo al lado de mí que me llamaba muchísimo, y había otra puerta que me llamaba muchísimo al final del pasillo, una puerta que se sentía que era muy, muy, muy lejos. Y fue así como de que flojera ir hasta esa puerta, no me interesa, ¿no? Pero la puerta que estaba justo al lado de mí, o sea, me llamaba demasiado, pero me daba miedo. Abro la puerta y era un completo precipicio. Pero cuando estás en estado hipnótico, si te dicen salta a la 1, a las 2 y a las 3, saltas. Y entonces eso sucedió y fue como de, ok, se me sumió el estómago, me aviento. Y aterrizo en un bosque frío, con un poco de niebla, y me dice, mi doctor, voltea a ver tus pies. Volteo a ver mis pies y pues no eran mis pies. En ese momento supe que había brincado a una vida pasada. Y yo, ok, no son mis pies, pero sí son los pies de una mujer, porque alcanzaba a ver un poco de un vestido que traía, y los pies eran con una piel más oscura
y estaba como muy sucios las piernas y los pies. Y entonces me empieza a hacer algunas preguntas. Este bosque estaba todo sin hojas, como que me daba la impresión de que era otoño o invierno. Hacía frío, la tierra estaba muy fría. Y dentro de las preguntas que me empieza a hacer, me dice, ¿por qué estás ahí? Le digo, no sé. Y pronto me dice, ¿de dónde vienes? Voltea para atrás. Y volteó para atrás. Y en eso empiezo a llorar, pero no les puedo explicar cómo estaba llorando. O sea, estaba yo acostada en la camilla y se me levantaba el pecho así de... O sea, llorando grave. Y yo, wow. La historia era, estaba yo en una aldea y llegaron unos bárbaros, porque ese es el nombre, y después yo como analizando lo que vi es como eran unos vikingos, porque eran como estos colores muy vikingos, y entonces por ahí me puedo como situar más o menos en la fecha que fue, y llegaron a quemar todo, a destruir todo, o sea, unos psicópatas, o sea, una cara de locos completamente, y yo me logro escapar, y estoy en este bosque, pero estoy con una tristeza extrema, completamente profunda, porque lo perdí todo. Perdí mis cosas, mi gente, estoy sola en este bosque, ¿no? Y entonces me empezó a guiar algunas frases de biodescodificación y de pronto empiezo a ver cómo el bosque empieza como a mostrarme cómo se ve con hojas, como si estuviera pulsando. Y me mostraba las hojas y luego otra vez este invierno, hasta que de pronto ya puedo ver el bosque con vida. Empiezo a escuchar los animales, los pajaritos, se siente más calientito y me siento yo más tranquila. Y entonces me dice, bueno, vamos a avanzar en esta vida, vamos al momento en el que mueres. Y entonces estoy en el momento en el que muero, me veo y soy una viejita completamente arrugada, mi piel muy blanca. En eso entiendo que mis piernas, las que vi cuando aterrizo en el bosque y volteo a ver mis pies, no eran de una piel más oscura, sino que estaban llenas de hollín. Y me veo acostada, rodeada de gente, rodeada de mucho cariño. Y en ese momento me doy cuenta que volví a construir una vida. Y me adelanta y me lleva al otro lado del velo con mis ángeles y mis guías en la luz. Y me pide que les pregunte cuál fue el aprendizaje o qué estoy ahí o por qué fui a ver ese momento en la historia de mi alma. Y este ser de luz menciona la palabra resiliencia. Era como, pues vienes a darte cuenta lo resiliente que eres y el poder tan grande que tienes de crear. Y en eso entiendo, todo me empieza a hacer sentido y todo este tema del cual me encanta hablar, de manifestar, de crear, empieza a hacer sentido porque es algo que está en mi alma. Crear, volver a empezar. Y había una parte de mí que se resistía o que se guardaba un poco el hablar de este tema y compartirlo, porque sentía que mi posición privilegiada en la que vivo hoy, donde no soy la encargada de traer la comida a mi casa, pues no me dejaba en un lugar donde yo pudiera venir a compartir eso. Y en ese momento entendí que el camino del alma no es una vida, son varias, y venimos a experimentarnos en esta combinación de vidas, desde la carencia y desde la abundancia, desde la salud y desde la enfermedad, y así una infinidad de contrastes, donde es así donde nuestra alma puede realmente evolucionar desde todos los ángulos. Y entonces ahí fue como si me hubiera dado el permiso de realmente poder compartir esto que está engranado en el ADN de mi célula, de mi alma, del poder de volver a empezar, del poder de crear de cero. Y claro que hacía todo el sentido que esta hipnosis me hubiera llevado a ese punto, porque esto es lo que estaba yo viviendo, un momento de volver a empezar,
Había cerrado la comunidad con calma, siguiendo un llamado clarísimo de luz que tuve en una meditación, pero todavía no se había revelado lo nuevo, y eso también me estaba generando ansiedad. Y tenía esta posibilidad de mudanza que no se terminaba de revelar y me estaba generando mucha ansiedad, esa incertidumbre. Pasa esto, se libera, como paréntesis, salgo de esa puerta y veo esa puerta que se veía muy lejana y que me daba un cansancio tremendo pensar en ir hacia allá. Y en eso, con toda la vitalidad del mundo, corro a esa puerta y cuando abro esa puerta salgo y estoy en las cataratas de Iguazú, donde acababa de estar celebrando mi cumpleaños con mi esposo, viendo la vida en su máximo esplendor, completamente agradecida de la vida que mi alma está transitando en este momento y completamente convencida que el poder creador es algo que nos hace únicos a los seres humanos y que es parte de la misión de vida de todos los que estamos experimentando una vida humana y que muchos hemos olvidado que tenemos ese gran poder. Y mientras más ejerzamos nuestro poder creador, más vivos nos sentimos, más aportamos a este planeta y a la humanidad. Y entendí la importancia de mi misión de vida, de poder entender el entrelazado de todas las variables que se mueven adentro de nosotros mismos y afuera, como digo, en equipo con el universo, para crear algo, para co-crear con todo lo que somos y todo lo que nos rodea. Salgo de la hipnosis, estaba extremadamente conmovida y llena de vida. O sea, me cambió por completo la energía de todo. Dije, estoy sana, estoy viva, esta es una vida que me toca experimentar, el crear, no por carencia, sino por elección, y volver a empezar una y otra vez, como lo he hecho tantas veces en mi carrera profesional, y entendí cómo es eso que tengo engranado, cómo en esa vida lo tuve que hacer por necesidad y empezar no desde cero, empezar desde números rojos, porque había un dolor emocional en lo más profundo de mi ser, y aún así pude construir una vida. Y mi alma ahora, desde la comodidad y desde el privilegio, ha elegido volver a empezar una y otra vez. Por eso mi impulso a querer empezar de cero o volver a empezar en países o ciudades nuevas, a hacer cambios radicales en mi vida profesional una y otra vez, porque mi alma se siente que se empieza a apagar cuando no está creando. Unos días después de esto, me voy a San Diego porque tenía el retiro allá y estando allá platicando me empiezo a dar cuenta de cosas que van cambiando. Estando allá, creo que fue el mismo día que llegué, me habla mi esposo y me dice, ya nos confirmaron y nos vamos a Estados Unidos y tenemos que decidir entre San Francisco y Nueva York. Mientras estuve estos días en San Diego, fue como súper claro que es California otra vez, ese lugar, sin duda, que ese mar Pacífico me llama, me ancla y me expande. Hay algo en esa tierra muy especial para mí y aquí no voy a hablar de astrocartografía, pero la astrocartografía me lo explica perfecto y por eso llegué a ella, para poder entender por qué me sentía así estando en Los Ángeles, y pues tiene una posición muy similar a la de San Francisco y hace todo el sentido que ese sea un lugar donde me siento en casa, un lugar donde siento una vitalidad que no siento en ningún otro lugar. Y pues fue de pronto como muy claro tomar esa decisión, que sería San Francisco y no Nueva York, a pesar de que estaba yo más inclinada por la parte de Nueva York porque tengo amigas allá y en San Francisco no conozco a nadie todavía. Entonces, bueno, surprise, esto es una cosa grande. Por cierto, les pido guarden el secreto porque mis hijos aún no lo saben. Pero pues bueno, los vamos a llevar a San Francisco a que conozcan en semana y media para que cuando les demos la noticia
pues sepan dónde anclar la noticia, ¿no? Porque no conocen San Francisco, bueno, no se acuerdan. Los llevé de Loreta muy chiquita y Tomás en mi panza, tengo ahí la foto, que de hecho cuando fui en aquel entonces, que era 2017 no, 2018, porque ya estaba embarazada de Tomás, mi prima vivía ahí, la fui a visitar y pasamos por una de las colonias, ciudades o pueblitos, porque ya saben que ahí para mí es la misma ciudad, pero cada colonia dicen que es una ciudad diferente. Pasamos por la colonia que estaba al lado de donde ella vivía y le dije, es que si yo viviera en San Francisco viviría aquí. Y bueno, pues todos estos años después, obviamente que ya puse el pin y hacia allá, hacia ese lugar de San Francisco es donde quiero ir, y haciendo la investigación de qué tiene ese lugar y así, tiene el título de City of Trees. Y dije, claro, o sea, obviamente tenía que ser amante de los árboles y de por sí toda esa zona tiene unos árboles increíbles. Este tiene el título de City of Trees. Así que bueno, ya les iré contando. Hay muchas cosas que no están definidas y ya no me cuestan ansiedad, porque pues hay muchas cosas en la mesa, empezando por mis hijos. Mis hijos están felices en la escuela en México. Sacarlos a la mitad de año y meterlos a la mitad de año en una nueva escuela es algo muy retador. Ya lo vivimos hace menos de 2 años en nuestro regreso a México y no sabemos si es lo mejor. Por el otro lado, el costo de no irnos es tener un papá y un esposo que esté viajando muchísimo porque no trabaja ya en este país en el que vivimos. Entonces es una decisión compleja. He elegido en esta fase donde se empieza a materializar el sueño, que el equipo con el que lo estoy haciendo, o sea, el universo, me empiece a mostrar los siguientes pasos, porque yo me reconozco en una posición en la que no me es clara la dirección en cuanto a tiempo. Así que bueno, todo está un poco volando, esperando a ver si va a aterrizar en tiempos prontos, en enero, o hasta que termine el ciclo escolar. Así que bueno, ya veremos. Siento que estarlo contando por aquí le da muchísima fuerza a esto, lo hace aún más real, y veremos hacia dónde se mueve. Y esta parte de regresar a Estados Unidos fue algo que cuando nosotros nos íbamos a volver de Los Ángeles a la Ciudad de México, nosotros lo platicamos, José y yo, y los dos dijimos, vamos a volver en verano del 2026. Y la gente decía, ¿y qué? Pero tiene un contrato para... No tiene un contrato para volver. No sabemos cómo va a suceder, pero nos vamos a volver en ese tiempo. Y en estos días que he estado obviamente compartiendo la noticia con personas cercanas, me han hecho preguntas así como, oye, y con todo esto de las visas de que Trump puso y no sé qué, ¿cómo le van a hacer para la visa? Y yo, no, pues es que tengo green card. No, pero ¿cómo tienes green card? O sea, estuviste 2 años en Estados Unidos. Tengo amigos que llevan 10 años ahí y no tienen green card. Y yo, bueno, pues la única respuesta o explicación que te puedo dar a esto es que pues yo sé mover los hilos a nivel energético, porque es la única forma en la que podemos explicar que terminamos de meter unos papeles en abril y el agosto siguiente ya teníamos la green card de los 4, ¿no? Mi mamá también sacada de onda, así como, pero ¿cómo que se van? Aunque obviamente después de pensar que la alternativa era Australia, todo esto suena como si me mudara a Querétaro. Y es como, pues no sé por qué te sorprende. O sea, sacamos la green card, pago impuestos en Estados Unidos, no lo estaba haciendo nada más por entretenimiento. O sea, había una visión muy fija a la que estábamos caminando, ¿no? Entonces, todo esto es el proceso de materializar que es complejo. A veces cuando la gente piensa en manifestar, piensa que es una cosa de me puse a meditar, manifesté, moví 2 palancas y sucedió la siguiente semana. Todo proceso de manifestar tiene su tiempo y se los he explicado muchas veces en este podcast con el ejemplo de cuando pones a hervir el agua y vas a cocinar algo en esa agua hirviendo, o cuando estás cocinando un pastel y tiene que estar dentro del horno un tiempo específico, porque si lo sacas antes no va a estar cocido el pastel. O si estás, por ejemplo, un huevo que lo estás hirviendo en agua,
pues tienes que esperar a que llegue al punto de ebullición y esperar un poquito más, y si lo sacas antes no va a servir por esta parte de la impaciencia. Entonces, el tiempo es un factor importante en el proceso de materializar un sueño, en el que a veces nuestra impaciencia hace que nos perdamos o nos demos la media vuelta y dejemos atrás de nosotros una gran oportunidad que lo único que requería era un poquito más de tiempo, ¿no? Entonces, depende del sueño que estés materializando o manifestando, los tiempos se comportan distinto. También esa confabulación o ese trabajo en equipo que se hace con el universo, y el universo hablando de formas muy generales, pero refiriéndome a la enorme cantidad de variables, de actores y de energías que están participando en un proceso de manifestar, mientras mayor sea el proceso, como una mudanza de una familia completa a otro país, pues más actores y más energías están participando en esto, y uno de los actores o actrices más importantes de esto es la Tierra, porque hay un movimiento de hogar dentro de esta Tierra, ¿no? Y entonces, mientras más variables o actores o energías estén involucrados, más hay que saber que esto es un trabajo en equipo y tú eres un actor más. Tal vez el más importante, pero tienes que darle espacio y permiso a todos estos otros actores, energías o variables que vayan haciendo su parte. Y para poder atravesar todo esto requieres un sistema nervioso tranquilo, porque en el momento en el que el sistema nervioso se contrae por miedo, por ansiedad, por no poder soportar la incertidumbre, por prisa, frenas el momento. Y también se los he dicho muchas veces, cuando nosotros queremos hacer un cambio en la vida a uno de mayor expansión, a uno de vibración más elevada, aquí es donde sucede lo que es un salto cuántico. No toda materialización es un salto cuántico, pero cuando es una materialización que conlleva un cambio de vida drástico, muchas veces sí es un salto cuántico, te cambias de lugar. Y amo la física cuántica porque logra explicar un poco con ciencia lo que siempre ha sucedido en el mundo energético. Y como yo, además o a pesar de ser bruja y amar toda esta relación con lo intangible, tengo una formación científica, tengo una carrera universitaria y una maestría en el rango de las ciencias. Y entonces para mí poder con ciencia, no conciencia, con la ciencia, poder respaldar lo que habito, lo que vivo y lo que he experimentado 1,000,000 de veces de energía, me encanta. Y entonces la física cuántica básicamente explica que la realidad es en la que pones la atención. Si un electrón está vibrando imagínense que son círculos concéntricos, o sea, son aros, un aro más chiquito, luego un aro más grande afuera y luego otro y otro, como pequeñas órbitas. Y entonces tenemos a un electrón circulando libremente y armónicamente en una órbita. Y de pronto ese electrón aparece en la siguiente órbita o en una órbita que está más alejada. Cada órbita es una posibilidad de vida. Y entonces cuando el electrón aparece en otra órbita, lo que nos está diciendo es que se hizo un salto cuántico. Pero ese momento en el que el electrón está en una órbita y aparece en la otra, hay un periodo muy cortito en el que no se ve el electrón. Desaparece el electrón de una órbita y reaparece en otra órbita. Y eso es lo que es un salto cuántico, o en inglés se dice quantum leap. Y cuando suceden este tipo de cosas hay un cambio de conciencia, hay un cambio de frecuencia en ese electrón. Y ahora vamos a dejar de decir electrón y vamos a decir persona. Cuando la persona tiene un cambio de conciencia tal que le permite abrir los ojos a una realidad suficientemente distinta a la que vive, porque esa realidad se encuentra en otro nivel de energía, entonces se da esta libertad de hacerlo. Para poder hacer eso necesitas tener un sistema nervioso extremadamente calmado y flexible para que aguante ese viaje de desaparecer y volver a reaparecer en otro lado.
y una mente lo suficientemente suave, no rígida, no densa, para poder hacer espacio a algo que no conoce. La mente solamente se rige por lo que conoce. No puede imaginar algo que desconoce. Pero si te permite la mente hacer espacio para algo que no conoce, entonces estás generando el espacio para poder dar un salto cuántico a una realidad donde la frecuencia que vas a habitar es mucho más expansiva, mucho más elevada que la que estás ahorita. Y cada uno de estos saltos cuánticos lleva lo que ahora me gusta decirle, volver a empezar. Y el volver a empezar trae adentro de cada persona, yo creo que no hay ser humano que escuche o diga el volver a empezar y no siente que se le aprieta un poquito el estómago. El concepto de volver a empezar nos hace creer que estamos empezando de cero. Y empezar de cero es absurdo porque el alma nunca empieza de cero. El alma ya llegó a esta vida que conoces con números verdes, ya trae muchísimas cosas. Y eso fue de los temas que aprendí en esta regresión, donde dije, es que yo ya traigo en mi alma este mapa de volver a empezar, de crear este poder creador, y mi misión es seguir creando en esta vida, dando ejemplo y guiando a personas a recordar cómo es que se entrelazan todas estas variables y el rol que tomas tú como director de la orquesta para crear cosas nuevas, para volver a empezar. Y volver a empezar no representa volver a empezar en todas las áreas de tu vida. Si tienes una vida en privilegio como la tengo yo, pues solamente vuelves a empezar en las áreas en las que tú quieras. Si no, si tienes una vida donde lo has perdido todo, también puedes volver a empezar y hay una enorme esperanza de cambiar la realidad en la que vives hoy. Y eso es innato para todo ser humano, no importa en el punto en el que estés. Y bueno, dicho todo esto, regreso a ese momento donde estaba en San Diego, justo recibiendo esta noticia de que me mudo, eligiendo de forma muy clara que es San Francisco y recibiendo 1,000,000 de señales de que claramente era ahí. Y platicando con una amiga sobre el programa que les he estado platicando los últimos episodios de Musa Alquimista, me doy cuenta y digo, número uno, no puede ser Musa Alquimista porque Musa hace referencia a estos programas que ya he hecho antes. Y es que no voy a hacer lo mismo. Este punto donde te das cuenta que ya creciste la versión más expandida que conocías de ti, you've outgrown yourself, y me encanta porque en inglés tiene este juego de palabras muy bonito y en español no, y permitirte ver eso. Si estás en este camino de conciencia, van a haber muchísimos momentos donde hagas una pausa, te voltees a ver y digas, wow, soy aún más grande, he crecido más de lo que hace algunos años pensaba que era mi máximo potencial. Y en ese momento me doy cuenta y digo, sí, I've outgrown myself. Y eso fue lo que me pasó con la comunidad. Ese espacio ya no había espacio para crecer para mí. Con esta noción de ser un ser creador, una persona que crea igual que todas las personas, me imagino cada uno de mis proyectos como lienzos. Y el lienzo de la comunidad estaba lleno. Ya lo había pintado todo. Y entonces decidí empezar con otro lienzo en blanco y empezar a dibujar este programa de Musa Alquimista. Y luego me di cuenta que estaba pintando en un lienzo en blanco, definitivamente, pero del mismo tamaño, con la misma área para pintar que mis lienzos anteriores. Y dije, no se puede llamar Musa, porque eso hace referencia a los lienzos anteriores, y se va a llamar Mujer Alquimista. Aunque después lo pienso y digo, debería de ser yo más inclusiva. Luego me reclaman los hombres que escuchan este podcast y las mujeres que tienen parejas que les interesan estos temas. ¿Y por qué no haces nada para hombres? Y digo, bueno, pues es que el 90% son mujeres. Pero bueno, si por ahí hay algún hombre, pues hombre alquimista también están bienvenidos. Y entonces decidí ponerle Mujer Alquimista. Y con los días se fueron revelando más y más y más cosas. El retiro fue extremadamente mágico.
quería también hablar de eso en este episodio, pero si me pongo a hablar de eso, este episodio lo vamos a hacer de 1:30, entonces vamos a dejarlo para la siguiente semana que les platique toda la magia que aprendí con los caballos, que estuvo brutal. Y han pasado los días, regreso a México, veo a mi esposo, también fue muy rudo que le confirmaran la noticia y no estuviéramos juntos. Entonces, bueno, regresé a México, estuvimos juntos un par de días y luego él se fue a Estados Unidos a hacer oficial la noticia y que todo el equipo de allá lo recibiera, y ahí tampoco estuvimos juntos. Y en el pasar de estos días e irme sintiendo completamente liviana y ligera, a diferencia de las otras veces, yo decía, no me reconozco. Y digo, claro, pues es que fui a solucionar el problema de raíz. Ya no tenía que sentir este miedo y esta angustia y este dolor de esta gran herida en mi alma, de ese momento donde tuve que empezar de cero con el dolor más grande de haberlo perdido todo. Y dije, es que esta vez no. Esta vez me toca crear y me toca hacer este cambio o dar este salto cuántico desde el privilegio, y qué gozo poderlo hacer así, por esta posición privilegiada que puedo enseñarlo, desde esta energía que expande y que contagia, que esto es parte de lo que quiero hablar de los caballos. Y es muy impresionante cómo cuando entras en el campo energético de un ser, puede ser una persona o un animal, y entras en ese campo energético, te corregulas ahí y es ahí donde empiezas. Y es por eso que este rol que elijo tomar de enseñar estos procesos de creación se requieren que esté yo en este nivel vibracional que permite que otros se puedan tunear, sintonizar a esta frecuencia que domino ya, que les ayuda entonces a entrar en un estado de creación. Pero todo esto de cómo corregularte y entrar en el campo energético de una persona o de un animal lo voy a platicar en el siguiente episodio. Pero bueno, con todos estos días y sintiéndome también y reconociendo, me dio muchísima claridad. Es como si hubiera visto el mapa que he transitado 1,000,000 de veces y del cual he platicado mucho y he enseñado mucho, con un nivel de claridad mayor. Y dije, es que esto es una metodología, y aquí es donde entra también toda mi formación científica de traer las cosas y plasmarlas en una forma de metodología. Y dije, es que manifestar tiene una metodología, y ese lienzo chiquito en el que estaba, chiquito para mí ahora, en el que estaba diseñando Musa Alquimista, que era para eso, de 22 días, dije, let's be honest, en 22 días no puedes hacer una materialización de este tamaño. Se requieren al menos 6 meses. Y entonces por eso transformo el programa de Musa en Mujer Alquimista en un programa de 6 meses, esperando que las personas que estén en ese programa sean personas de acción. También una cosa que me he dado cuenta es que hay personas que vienen a transitar otras cosas en su vida. No todo mundo viene a crear. Hay personas que están en esta vida sanando muchas cosas, pero si eres una persona que tiene este drive de soñar, que tiene este empuje por crear nuevas cosas, esta ambición, esta emoción por ir transformando la vida, definitivamente es algo que tienes que explotar y que tienes que explorar en tu vida y crear y crear y crear, porque eso expande tu ser. Entonces, si esto te hace sentido, en las notas del episodio está toda la información de Mujer Alquimista, este nuevo programa en un lienzo enorme, donde vamos a estar trabajando por 6 meses toda esta metodología que cada día se revela una parte más con una claridad impresionante para que lo puedas aplicar. Pero no solamente aplicarlo, sino que puedas entenderlo para reaplicarlo muchas veces en tu vida. Que a lo largo de estos 6 meses estés viviendo y sintiendo cada una de las etapas, que entiendas cómo se siente tu cuerpo, cómo se expresa tu sistema nervioso, el estado al que lo tienes que llevar para manifestar, el estado que se activa, que te impide manifestar, y también todo el entrelazado entre los múltiples actores, variables o energías que están co-creando contigo. Y que entiendas, que engranes en lo más profundo de ti esta fórmula para que puedas, en todo lo que te queda de la vida, materializar o crear una y otra vez. Y que empezar de cero no sea una frase que te contrae y te asuste, sino una frase que te anime y te empuje a ser más de ti, a aventarte un salto cuántico más
tras otro salto cuántico y gozar la vida poniendo en práctica lo que nos hace más especiales como seres humanos, o una de las cosas que nos hace más especiales como seres humanos, que es nuestro poder creador puesto en acción, puesto en práctica. Así que bueno, vamos a dejar este episodio hasta aquí. Vamos a respirar un poquito, que no lo hicimos al principio, para relajar más ese sistema nervioso, así que te invito a que te pongas cómoda o cómodo si lo puedes hacer, pero si estás manejando simplemente relaja los hombros, alarga el cuello, inhala profundo, si puedes cerrar los ojos, hazlo ahora. Suelta el aire sin hacer esfuerzos, sin contar, solamente relajando, soltando. Inhala profundo en 4, 3, 2, 1, sostén un poquito más y inhala un poco más y con mucho control empieza a soltar el aire. Despacio, ve liberando toda la tensión que se acaba de acumular al final de la inhalación. Cuando termines de sacar el aire, sostén otra vez, haz una pausa y vuelve a inhalar en 4, 3, 2, 1, sostén el aire, inhala un poquito más y suelta con mucho control por la nariz. Relaja, relaja, soltándolo todo. Una pausa y vuelves a inhalar en 4, 3, 2, 1, sostén, inhala un poco más y suelta sin hacer esfuerzo, sin controlar, nada más relaja todo. Si quieres volver a hacer una inhalación más muy profunda y soltando el aire, haciendo un poquito de sonido como un suspiro al soltar el aire. Esto relaja de una forma muy profunda, libera tensión, estancamiento. Y bueno, ahora sí, llegamos al final de este episodio. Espero que te haya dejado algo de valor. Ya sabes que si me quieres contactar, me puedes mandar un mail a info@isacasas.com, porque sé que muchos de los que están aquí no usan redes sociales y los felicito enormemente. Si usas Instagram en @mujerconcalma, me puedes escribir. Si no te contesto, vuélveme a escribir. Y también me puedes dejar mensajes aquí abajo del podcast. Te agradecería muchísimo si no le has puesto una calificación, que lo hagas. Si nunca lo has compartido, tal vez este episodio te late compartirlo o comparte algún otro, porque eso ayuda a que el mensaje que viene en este podcast llegue a todas las personas que tienen este poder creador y que les vendría muy bien escuchar esto. Así que bueno, te mando un abrazo con muchísimo cariño. Estoy muy emocionada de ya haberles podido contar esto y que me acompañen en esta aventura que estoy empezando y que se va a ir revelando cómo va a ser. Me encantará a algunos de ustedes que ya conozco y otros que no, poderlos conocer en este programa de Mujer Alquimista. Vamos a estar trabajando 6 meses, toda la info está aquí en las notas del episodio y si no, encuéntralo en mi página, isacasas.com. Y bueno, te mando un abrazo con todo mi cariño y nos vemos por aquí el próximo jueves.